En San Gabriel. Sabemos que es una radioemisora, es muy amplia a nivel, ¿no?, de La Paz y otros lugares que también estamos muy pendientes de su programa, hermana. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Bueno, yo soy la ingeniero Beatriz Quispe, soy docente del Instituto Tecnológico Caquiaviri, ¿no? Es una institución estatal, somos dependientes del Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional, hermana. Haremos la invitación, el instituto, bueno, pues de Caquiaviri están abiertas, hermana. Efectivamente, nosotros en este tiempo estamos recibiendo inscripciones para todos los jóvenes, las señoritas interesadas también, que hayan terminado, hayan culminado sus estudios de sexto de secundaria, no solamente estudiantes que hayan terminado la gestión 2023, sino también ya en años anteriores. Hay muchos jóvenes que a veces por circunstancias de la vida, el dinero, el trabajo, dejan de estudiar. Entonces nosotros como institución estamos ofreciendo la carrera de agropecuaria para que ellos puedan continuar con su formación profesional. Qué lindo, hermana. En esta carrera de agropecuaria, ¿qué materias vamos a llevar? ¿Cómo se va a enseñar a los estudiantes? ¿Cuántos años de estudios, hermana? Lo que se lleva allá son materiales troncales, específicamente hablemos, por ejemplo, en la parte ganadera, en ganadería, se lleva lo que es avicultura, se lleva piscicultura, llevan lo que es la crianza de porcinos, ¿no?, camélidos. En la parte agrícola ellos llevan la parte de cultivos andinos, cultivos de valle, también invernaderos, que es muy importante, ¿no? Y lo que es agroforestería, la producción de quinoa, de papa, ¿no? Son materias troncales que allá se imparte, hermana. La formación es de 3 años de estudio. Técnico superior. A nivel técnico superior, bueno, también con un avance hacia la licenciatura. ¿Esto qué quiero decir? Que tienen la opción de poder hacer la licenciatura posteriormente. Qué lindo, hermana. Carrera de agropecuaria, ukaujist artataskaraki, Instituto Tecnológico Caquiaviri Uxatoqina, Sasinua, Hawilt Awayapharaktam, Kitinakas Wainuchu, Tawajetanaka, Humanak Yathat Imunapharakta, Hilanak Kuyakanaka, Kunhamas Uywanakaj Mirantayaña, Uthaspa, Yapunakas Kunhamasa, Yapusht Atarakis, Pana Askin Hama, Nairakatar Sartan Kunkimpe, Hayukampi Usarant Ataskaraki, Sasinua Kanaish Paraquisto, Ukamaja por Tañani, Huasanaka, Hilana, Culiacana, Calcant, Esiniñani, acá Ñamaquista, inscripción Ukanaka, Artatasquiwa, Takpach Humanakataquija, Anchit Pachapacha Utikipan, Yakipanaka Kuna, acá Sañani, Carrerak Nesiat Hataste, Sasinikipanaka, Kunyaka Carrerak, Unchuki Paraktanambico, Yakipanakaste, Pashpa Urakinakas Utki, Hachaski Urakinakasa, Pashpa Municipio Nakasana, Uka Urakinaka, tenemos que aprovechar, están ya pushtañanakampi, uywan tañanakampi, orkun hamnera qatar sartaraxnan, hayuka kun kimpiwa aga carrera de agropecuaria kwa eterakilana kuyakanaka, ukamaj wainushta waqitanaka por anip jamay, humanakaja kumat qilqant esñataki. La inscripción de qué fecha, hermana, están abiertas y dónde deberían de venir a inscribirse y cuáles son los requisitos, hermana. Las inscripciones estamos recibiendo actualmente en nuestra oficina de Cruce Villadela, en la avenida Ladislao Cabrera, al finalizar el Puente Borracho. El número del edificio es 2124, estamos en la oficina número 5, hermana. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para la inscripción a la carrera de agropecuaria son el título de bachiller en fotocopia, lo que es el carnet de identidad, de igual forma fotocopia simple, ¿no? Eso es lo más importante. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de febrero, entonces estamos invitando a todos los jóvenes, las señoritas que tengan interés en formarse en la carrera de agropecuaria,
para ser parte de nuestra institución. Es una institución con un prestigio de 42 años de vida, hermana. Es una institución ya bastante, ¿no?, con recorrido. Nosotros allá tenemos módulos establecidos, ¿no?, donde los estudiantes hacen su práctica, hacen lo que es el trabajo de campo, ellos aprenden, ¿no?, en forma práctica. No es como las universidades que tal vez es más teórico que práctico. El caso nuestro son módulos productivos ya implementados en la parte de ganadería, en la parte agrícola, en la parte de mantenimiento, ¿no? Cuando digo yo agrícola, estoy refiriéndome a que tenemos invernaderos, tenemos cultivos establecidos como es la quinoa, la papa, ¿no? Y cuando hablamos de horticultura, estamos hablando de diferentes especies vegetales también que producimos allá. En la agroforestería tenemos todo lo que son árboles, ¿no?, todo lo que producimos. En la parte ganadera tenemos avicultura, porcinocultura, tenemos bovinotecnia, ¿no? Entonces es amplia la casera. También tenemos lo que es la parte de maquinaria agrícola y lo que es la parte de manejo de riegos y drenajes, que es ahora de vital importancia lo que es el manejo de agua, ¿no? Ahora que estamos en un clima, en un cambio climático muy trascendental a nivel mundial, entonces nosotros estamos invitando a todos los jóvenes bachilleres, señoritas, bachilleres que tengan ese entusiasmo de poder incorporarse a la institución. Además, hermana, también quisiera mencionarle de que nosotros tenemos convenios con el viceministerio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la hoja de coca, nos ha llegado hojas residuales de la hoja de coca allá, ¿no?, que tranquilamente lo hemos vuelto en abono, le comento, en compost, ¿no? Y eso estamos utilizando en los cultivos actualmente. Como abono. Como abono estamos utilizando, que es importante también para el manejo, ¿no?, de que podamos utilizar un abono orgánico, no químico, ¿no? Lo que tendemos nosotros siempre es la parte orgánica, eso es lo más importante. También hemos hecho trabajos con la INEAF, ¿no?, certificando lo que es el cultivo de la quinoa, ¿no? Y de esa manera ya poder exportar esa quinoa que estamos produciendo, ¿no? Entonces, todos esos parámetros son importantes, por eso nuevamente invito a nuestros jóvenes bachilleres, señoritas, que puedan ser parte de la institución. Esta es una institución estatal, ¿no?, y prácticamente allá es internado, hermana. Tenemos un internado que les otorgamos a todos los señoritas y jóvenes en forma gratuita. No tiene agua, luz, el internado es gratuito, solamente ellos cancelan lo que es el almuerzo y la cena, ¿no? Eso es parte elemental. ¿El instituto dónde se encuentra? El instituto se encuentra en la provincia de Pacajes, en la comunidad de Callacentro, en el municipio de Caquiaviri. Es una institución que realmente acoge a varios jóvenes. Hemos tenido jóvenes de diferentes lugares, de los Yungas, de Oruro, de Cochabamba, nos han llegado jóvenes, y de diferentes municipios a nivel de departamento, ¿no? La provincia Aroma, provincia Pacajes, por qué no decir, y otras provincias, ¿no? Ingavi, Los Andes, así sucesivamente, hermano. Qué lindo. ¿Y las prácticas se realizan también en el mismo municipio? Las prácticas lo realizamos ahí en la institución. También se hacen prácticas con viajes, que se hacen viajes a diferentes instituciones, ya sea hacemos viajes a Cochabamba, a Santa Cruz y otros departamentos para complementar las prácticas, ¿no?, en campo. Qué linda, hermana. Entonces, esto es una carrera que se pueden inscribir directamente o tiene algún examen de dispensación. El ingreso es directamente a primer año, ¿no? Todos los jóvenes señoritas inscribiéndose ingresarían directamente a primer año, ¿no? Y eso es bien importante. Y además de ello, ustedes saben bien que ahora Bolivia necesita lo que son técnicos superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los chicos inmediatamente, una vez egresados de la institución, tienen la tendencia a poder trabajar en diferentes instituciones, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los ministerios, que es una fuente laboral. Ellos pueden trabajar allá, también pueden estar en lo que se refiere en organismos no gubernamentales como son las ONGs, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo,
de instituciones donde ellos puedan desarrollarse como agrónomos. Ahora, paralelamente también pueden trabajar lo que es en gobernaciones, las alcaldías, ¿no? En los bancos. Entonces, hay un campo laboral para ellos. ¿Tiene alguna mensualidad que tienen que cancelar? Solamente la matrícula, que se cancela una vez por año, que es 100 bolivianos, y después es todo gratuito, hermana. Solamente las ganas de estudiar, que tengan muchas ganas para formarse como agrónomos, y lo más importante que es, una vez acabando esta carrera, ellos tranquilamente pueden también postularse a las normales, ¿no? Ahora sabemos bien que las normales han abierto también lo que es la carrera de agronomía, ¿no? Entonces se insertan y tienen más facilidad de entrar a las normales, ¿no? Eso es importante también. Ahora nosotros tenemos lo que viene a ser también un pase, lo que es el convenio de continuar con la licenciatura, una vez terminado la carrera de agropecuaria. Ya. Hermana, ahora haremos nuevamente la invitación. ¿A qué números de teléfono pueden hacer la consulta? Bueno, muchas gracias. La consulta, sí, efectivamente, vamos a invitarles a todos y todas. El número es el 735-3977. Repito, 735-3977 para mayores referencias, ¿no? Nosotros estamos con toda la disposición, estamos muy prestos a poderles dar mayor información. Hermana, muchísimas gracias, hermana Beatriz Quispe, por venir a este programa. En otra oportunidad también la esperamos, hermana, con esta invitación. Animarles también a todos nuestros jóvenes, hermanos, para que puedan estudiar, hermana. Muchas gracias, hermana Carla. Muchas gracias. Felicitarle también a usted como una mujer valerosa, ¿no? Aquí en la ciudad del Alto. Siga adelante con su programa. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana.